Se ha dicho que la paz es el sueño de los hombres, pero la guerra es la historia de la humanidad. Por eso que la guerra, por más condenable que sea, sigue siendo un acontecimiento de carácter constante en el tiempo y en el espacio. Podemos afirmar que los sangrientos conflictos del siglo XX han moldeado el mundo en el que vivimos, sin contar que gran parte de los avances científicos y tecnológicos han sido incubados en presupuestos militares. Incluso algunos de los sistemas políticos que rigen a las naciones de nuestros días son consecuencia de los resultados de poderosas guerras. En los primeros años de la década del 30, dos países vecinos se alzaron en armas en un escenario desértico e inhóspito en pleno corazón de América del Sur. La Guerra del Chaco fue la contienda bélica más sangrienta y prolongada que vio Sudamérica durante el siglo XX. El motivo que puso de frente a Bolivia y Paraguay fue la disputa por un territorio casi desconocido para ambos contrincantes, ya que a lo largo de su propia historia, ninguna de las naciones habían trascendido a la región chaqueña. Sin embargo, la disputa por el Chaco dejó profundas marcas en la vida de ambos pueblos. Hoy en día, el Gran Chaco americano abarca una superficie de 1.100.000 kilómetros aproximadamente de suelo sudamericano y se encuentra distribuido entre Paraguay, Argentina, Bolivia y, en menor medida, Brasil. El Chaco Boreal, como se conocía entonces, era el territorio en conflicto. Con una superficie que abarcaba casi 250.000 kilómetros cuadrados, forma un triángulo que tiene como vértice la capital paraguaya, Asunción. A los dos lados, dos ríos, a la izquierda el Pilcomayo y a la derecha el Paraguay. Entre ambos, un gigantesco espacio de ecosistemas muy distintos. Al sur posee inmensos bañados que mantienen la humedad en gran parte del año. Al noreste, zonas desérticas e inhóspitas, donde el agua está casi siempre ausente. Donde la temperatura durante el día supera los 40 grados. Donde se pueden encontrar la máxima sequedad o el empantanamiento que impide por días el paso por dichos lugares. Donde la naturaleza misma es un terrible enemigo y quizás aún más letal que los propios hermanos contra los que se estaba combatiendo. El conflicto territorial que desencadenó en la guerra es bien particular, porque los bolivianos reivindican la totalidad del Chaco, es decir, que el territorio reclamado comprende hasta la confluencia de los ríos Paraguay y Pilcomayo, llegando a su frontera hasta la capital del Paraguay. Por su parte, el Paraguay también reclama la totalidad del Chaco, afirmando que el límite fronterizo con Bolivia debía ser el río Parapití, al extremo norte, que los bolivianos llaman Parapetí. Pero la historia nos enseña que los conflictos que desembocaron en la guerra se originaron muchos años antes, con reclamos no respondidos y tratados no ratificados. Los antecedentes y causas de la guerra son muy complicados debido a la precariedad de tratados que hacía España y las pocas expediciones que financió durante el dominio colonial. Tras varios años de conquista territorial, España dividió sus colonias americanas para su gobierno en varios virreinatos, los que a su vez se dividieron en provincias. La provincia del Paraguay, así como Alto Perú o Charcas y otras, dependían del Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776. A raíz de una disputa entre las provincias de Paraguay y Santa Cruz, la cual se inició por pretensiones de ambas sobre las misiones de los indios chiriguanos de la cordillera de los Sauces, en la sección comprendida entre el Río Grande y el Parapití. En aquel tiempo, el virrey del Río de la Plata, Nicolás Antonio de Arredondo, dictaminó en el año 1794 que el gobierno y provincia de Santa Cruz se mantenga en la posesión de las misiones. De este modo, el río Parapití se constituyó como límite natural entre el Chaco, posesión occidental de la provincia del Paraguay, y la de Santa Cruz, territorio cedido expresamente por el rey de España al adelantado Juan Ortiz de Zárate. Pero en la segunda mitad del siglo XIX ocurrieron acontecimientos que marcarían la vida de Bolivia y Paraguay, volcando la atención de los bolivianos hacia el territorio chaqueño. Por el lado de Bolivia, la república estaba dominada por la oligarquía del Entaño, y en alianza con Perú enfrentaron a Chile en la llamada Guerra del Pacífico. Como consecuencia de la victoria chilena, los bolivianos perdieron su salida al Océano Pacífico en 1883. Por el lado paraguayo, la Guerra de la Triple Alianza, ocurrida entre 1864 y 1870, en donde intervinieron el Imperio del Brasil, Uruguay y la Argentina contra el Paraguay,
concluyó con la derrota paraguaya que diezmó su población y condenó a la nación guaraní a décadas de letargo y pobreza. Tras el fin de la contienda, los aliados se propusieron terminar su asociación aniquilando el Paraguay, desmembrándolo territorialmente y saqueando todo lo que consideren de valor. La República Argentina siempre sostuvo la idea anexionista de tragarse a la provincia rebelde del Paraguay. Y una vez finalizada la guerra pretendió quedarse con el territorio situado a la margen derecha del río Pilcomayo hasta Bahía Negra, es decir, todo lo que hoy conocemos como el Chaco, pero el Brasil le salió al paso postergando esta pretensión. Tras arduas negociaciones e intrigas, finalmente en el año 1876 se procedió a la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre el Paraguay y la Argentina, conocido como el Tratado Machain-Irigoyen. En este tratado se concedía todo territorio comprendido entre el Bermejo y el Pilcomayo y se sometía a los territorios comprendidos entre el río Pilcomayo y el río Verde al arbitraje de los Estados Unidos, desistiendo la Argentina sus pretensiones sobre los territorios situados entre el río Verde y Bahía Negra. Además, se concedió a Buenos Aires todo el territorio de las Misiones. Pese a que durante la ocupación de Asunción todos los archivos fueron saqueados por las fuerzas aliadas, el Paraguay envió a Benjamín Aceval como emisario a Washington para defender los derechos de la República. Por parte de la Argentina, participó en las negociaciones su ministro plenipotenciario Manuel García. El gobierno boliviano reclamó atención, solicitando participar de las negociaciones, alegando legítima propiedad del Chaco, pero su pedido fue rechazado por el árbitro por no ser suscriptor del tratado por el cual se resolvió el arbitraje. En estas condiciones, el presidente de los Estados Unidos de América dictó su fallo el 12 de noviembre del año 1878 con estas palabras: «Hago saber que yo, Rutherford B. Hayes, presidente de los Estados Unidos de América, habiendo tomado en debida consideración las referidas exposiciones y documentos, vengo a decidir por la presente que la expresada República del Paraguay tiene legal y justo título a dicho territorio situado entre los ríos Pilcomayo y Verde, así como a la Villa Occidental, comprendida dentro de él». Después de este fallo, el Paraguay tomó posesión efectiva del territorio acordado el 14 de mayo del año 1879. Ante las tropas paraguayas y argentinas formadas, fueron saludadas las banderas de ambas naciones. Con la firma del tratado se daba punto final a la guerra con la Argentina y se cedía a favor del gobierno de Buenos Aires la parte del Chaco que va desde el Bermejo hasta el Pilcomayo, área que abarca una superficie de 75.110 kilómetros cuadrados. Bolivia nunca aceptó el laudo del presidente Hayes y creía que todos sus actos y protestas anteriores y posteriores al fallo amparaban sus pretensiones y derechos sobre el territorio chaqueño. Además, consideraba que el arbitraje del presidente norteamericano era una cuestión exclusiva entre el Paraguay y la Argentina. Por su parte, Paraguay se vio fortalecido en sus derechos sobre la región occidental, aunque quedaba la cuestión de definición de límites, especialmente con Bolivia. Como dijimos antes, los problemas de límites con la República de Bolivia constituyeron otra turbación de los dominios del Paraguay ya desde los tiempos de la provincia. Pero fue tras el laudo del presidente Hayes cuando Bolivia se lanzó al ataque por vía diplomática con la finalidad de adjudicarse el Chaco. En el año de 1879 fue designado por la República de Bolivia el doctor Antonio Quijarro para tratar por primera vez la cuestión de límites con la República del Paraguay, la cual fue representada por José S. de Cud, quienes en octubre del mismo año firmaron un tratado demarcatorio de límites entre las dos repúblicas, el cual reza en su artículo 2: La República del Paraguay se divide de la de Bolivia al norte del territorio situado en la desembocadura del río Apa hasta encontrar el río Pilcomayo. En consecuencia, el Paraguay renuncia a favor de Bolivia al territorio comprendido entre el mencionado paralelo y Bahía Negra, y Bolivia reconoce como perteneciente al Paraguay la parte sur, hasta el brazo principal del Pilcomayo. El mencionado tratado, por el que cedíamos gratuitamente a Bolivia aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados sin discusión ni arbitraje, fue aprobado por el Congreso boliviano recién en agosto de 1881, con algunas modificaciones, por lo cual la República del Paraguay no ratificó el contenido de dicho documento.
Luego de que el Congreso paraguayo no aprobó el Tratado de Cudquijarro, el gobierno de Bolivia reinició la ofensiva diplomática para resolver sus pretensiones sobre el Chaco, lo que llevó a que el 16 de febrero de 1887, en Asunción, sea firmado otro tratado, el cual fue suscrito por Benjamín Aceval por la República del Paraguay e Isaac Tamayo por la República de Bolivia. El mismo dividía el Chaco en tres partes, la primera de las cuales pertenecía al Paraguay, la tercera a Bolivia y la segunda quedaba sometida al fallo arbitral del rey Leopoldo II de Bélgica. El tratado conocido como Aceval-Tamayo, por el que cedíamos sin discusión ni arbitraje una extensión aproximada de 200.500 kilómetros, casi 2/3 del Chaco, felizmente nunca fue ratificado por las partes contratantes. El 4 de julio de 1888, el explorador boliviano Miguel Suárez Arana, por intermedio del canciller de Bolivia, solicita al gobierno paraguayo la autorización para construir un puerto sobre el río Paraguay, con el fin de realizar exploraciones para la construcción de una ruta que una al nuevo puerto con La Paz. Suárez Arana fue autorizado por el gobierno paraguayo con la expresa condición de que el puerto no fuera ubicado al sur de Bahía Negra y que la construcción del puerto no sea realizada sin la autorización del Congreso Nacional. Sin embargo, Suárez Arana no obedeció las condiciones impuestas por el Paraguay. El explorador fundó Puerto Pacheco, a 10 kilómetros al sur de Bahía Negra, y en dicho lugar izó la bandera y el escudo boliviano. El gobierno del Paraguay, alarmado por la fundación del puerto y sabiendo de un crimen cometido en la zona contra un ciudadano paraguayo, envía fuerzas militares desde Fuerte Olimpo. El administrador de Puerto Pacheco, Enrique Moscoso, pretende resistir, por lo cual es arrestado y enviado a Asunción junto a todo el personal. En agosto de 1894, los ministros Gregorio Benítez de Paraguay y Telmo Ichazo de Bolivia firmaron un protocolo por el cual se resuelve declarar completa caducidad de los tratados de Cudquijarro y Aceval-Tamayo y abrir nuevas negociaciones. 3 meses después, el 23 de noviembre, estos mismos representantes diplomáticos firman un tratado, dividiendo el Chaco en 2 secciones, por medio de una línea recta que, partiendo desde 3 leguas al norte de Fuerte Olimpo, cruza hacia el suroeste hasta encontrar el brazo principal del Pilcomayo. El tratado, conocido como Benítez-Ichazo, por el que perdíamos un área de 220.675 kilómetros cuadrados, tampoco fue aprobado por los congresos de Bolivia ni de Paraguay. Finalmente, tras infructuosas negociaciones, en 1901 se declararon caducos todos los tratados anteriores. Recordemos que por la Guerra del Pacífico, Bolivia perdió toda su costa marítima. El Tratado de 1904 con Chile terminó con la posibilidad de recuperarla. Y tal vez se deba a esto el comienzo de su penetración en el Chaco desde esa época. En el año 1905, Bolivia fundó los fortines Huachala y Vallivián. Esto motivó a que nuestro representante diplomático en La Paz, doctor don Pedro Peña, presentara una nota protesta pidiendo explicaciones del hecho al gobierno boliviano, además del retiro inmediato de las guarniciones militares de los puntos mencionados. El 12 de enero de 1907, reunidos en Buenos Aires, gracias a la mediación del gobierno argentino, los señores Dr. Adolfo Soler, ministro de Hacienda del Paraguay, y Dr. Claudio Pinilla, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, firmaron una base de arreglo, el cual sometía al territorio en conflicto al arbitraje del presidente de la República Argentina, estableciendo un límite máximo de tiempo para la ratificación del tratado, y en caso de que alguna de las partes contratantes no lo haga, debía mantenerse el status quo entre los países en conflicto. En esa época era presidente de la Argentina el doctor Figueroa Alcorta, quien también fue nombrado árbitro en el asunto de límites Perú-Bolivia y falló a favor del primero. El pueblo boliviano indignado apedreó la legación argentina en La Paz, por lo que Figueroa declinó su intervención arbitral para este tratado. El acuerdo por el cual se establece el status quo, conocido como Soler-Pinilla, fue prolongado en 1913 por el periodo de 2 años y desde 1915 hasta 1918 fue renovado anualmente. Hasta que el 17 de junio de 1918, don Fulgencio R. Moreno por Paraguay y el doctor Ricardo Mujía por Bolivia resuelven prorrogar indefinidamente la vigencia del statu quo, es decir, hasta el día de la definición del diferendo por algunas de las proposiciones.
Las ineficaces negociaciones diplomáticas bilaterales por lograr una definición satisfactoria de los límites dieron paso al avance de Bolivia en territorio chaqueño para respaldar sus derechos sobre la región. Además de los fortines fundados en 1905, el ejército boliviano siguió adentrándose en el Chaco y en 1912, por expresa directiva del gobierno, fundaron el Fortín Estero, en las proximidades del Estero Patiño, en pleno territorio adjudicado al Paraguay según el protocolo Soler-Pinilla. Para contener dicho avance, el gobierno paraguayo fundó varios fortines que sirvieron de muralla de contención a la ocupación boliviana. Así, a principios de 1914, fueron enviadas expediciones exploratorias, que como resultado trajo la fundación de los fortines Dorado, después llamado General Brugués, General Delgado y otros. El estallido de la Revolución del 22 y 23 en Paraguay significó la desocupación de los fortines fundados y la desatención del territorio chaqueño, dando ocasión a los bolivianos a seguir fundando fortines en la región occidental, como lo son Muñoz, Saavedra, Cuatro Vientos, Chanar, Sorpresa, Alihuatá, Tinfunqué, Arce y Mazamaclay. En el Alto Paraguay, los bolivianos fundaron los fortines Pando, Paredes, Vitriones, Vargas y Vanguardia. Recién con la finalización de la guerra civil, las tropas paraguayas volvieron a ocupar los fortines abandonados durante el conflicto interno. A partir de 1924 y en los años posteriores, fueron fundándose los fortines Orihuela, Nanagua, General Aquino, Salto Palmar, Coronel Martínez, Cacique Ramo, que después se llamó Isla Poí, y luego Villa Militar, General Caballero, General Genes, Boquerón, Corrales y Toledo. La peligrosa carrera de fortines culminó con uno de los incidentes detonantes de la Guerra del Chaco. El 25 de febrero de 1927, el teniente segundo Adolfo Rojas Silva y sus hombres, además de un guía aborigen, aparecieron en el fortín boliviano Sorpresa, donde luego de un breve intercambio de palabras, los bolivianos, mayores en número, procedieron a detener a los paraguayos. Rojas Silva fue confinado a un pequeño rancho bajo la custodia de solo un conscripto mientras se esperaba para ser interrogado. Ante tales circunstancias, el teniente paraguayo intentó fugarse, pero en la lucha que entabló con el custodio Froilán Tejerina, este le dio muerte. Fue la primera víctima de un conflicto que en poco tiempo se cobraría la vida de miles más. El gobierno boliviano comunicó el incidente a su par guaraní, alegando que el mismo sucedió en territorio boliviano y en violación de su soberanía, a lo que el canciller paraguayo Dr. Enrique Bordenave contestó que las Fuerzas Armadas paraguayas tenían órdenes estrictas de no traspasar la línea límite del statu quo de 1907. En marzo de 1927, la ciudadanía paraguaya tuvo conocimiento del incidente de Fortín Sorpresa. Unos días después, se realizó una multitudinaria manifestación de repudio por el alevoso asesinato del teniente Rojas Silva, que llenó las calles de la capital paraguaya. Tras este hecho, el excedente del Tesoro Nacional fue empleado para la compra de armas, ya que la guerra era inminente. El suceso del Fortín Sorpresa inquietó tremendamente a la opinión pública en ambos países, por lo que ambos gobiernos se vieron obligados a apelar al ofrecimiento de mediación del gobierno argentino, a lo que siguieron varias reuniones diplomáticas que lograron apaciguar por el momento los ánimos abiertamente beligerantes. Nuevamente en Buenos Aires se iniciaron conversaciones tendientes a alivianar la cuestión del Chaco, quedando ratificado el statu quo para la posterior revisión de títulos en otra conferencia. Pero durante las conversaciones se hizo conocer informes provenientes de Chile de que Bolivia había realizado la compra de armamento de guerra. Tras el fracaso de la conferencia de Buenos Aires, fueron apresados por fuerzas paraguayas varios efectivos bolivianos de alta graduación en los alrededores del Fortín Galpón. Pero meses después se desencadenó el incidente más grave, cuando tropas paraguayas al mando del mayor Rafael Franco se apoderaron del Fortín Vanguardia, con el saldo de unas cuantas bajas entre los bolivianos y varios oficiales y soldados prisioneros. Además, el mayor Franco ordenó el incendio del fortín. El ataque al Fortín Vanguardia no estuvo autorizado ni contó con la aprobación de la superioridad del ejército paraguayo.
por lo que el hecho le costó al mayor Franco su alejamiento de las Fuerzas Armadas y al Paraguay casi le costó la guerra, ya que, como represalia, el ejército boliviano atacó y ocupó sorpresivamente los fortines paraguayos Boquerón y Mariscal López, matando a una veintena de hombres, incluyendo el capitán Aparicio Figari, y la aviación boliviana arrojó bombas sobre Bahía Negra, aunque éstas no explotaron. Los ataques por ambos bandos desembocaron en un estado de beligerancia que no dio en la guerra por la falta de preparación de ambos ejércitos. Ante esta situación, el gobierno paraguayo ordenó la movilización general el 16 de diciembre de 1928 y designó al general Patricio Escobar como comandante en jefe del Ejército y Marina Nacional. Si bien la respuesta a la convocatoria fue generalizada, la misma fue un fracaso, pues puso al descubierto la desorganización imperante en el ejército y, lo que es peor, su total desconocimiento del Chaco y de la forma de encarar su defensa. Por fortuna, al igual que el Paraguay, la movilización decretada por el gobierno boliviano resultó una decepción. En esos días llegaban a Asunción inquietantes noticias de que el gobierno boliviano estaba comprando armamento por el valor de 2 millones de libras esterlinas y de que estaban llevando a cabo construcciones de carreteras hacia el interior del Chaco. La opinión pública paraguaya comenzó a preocuparse y los sectores políticos adversos al gobierno empezaron a hablar de una negligencia gubernativa en la defensa del Chaco. Lo que nadie sabía era que el tema se manejaba en el más estricto secreto, ya que por su parte el gobierno de Eligio Ayala venía llevando adelante una intensa campaña secreta de adquisición de armamentos y buques de guerra en varios países europeos, con el propósito de equipar convenientemente y con armamento moderno un ejército de 25.000 hombres. Ante la escalada de violencia, países como Colombia, Ecuador, Venezuela y hasta el Papa Pío XI ofrecieron sus oficios para actuar como mediadores. Pero Bolivia y Paraguay finalmente aceptaron la oferta de la Sociedad de Naciones, organismo creado tras la Primera Guerra Mundial con el fin de promover una política mundial de desarme y seguridad colectiva. Mediante un documento firmado el 3 de enero de 1929 en Washington, se suscribió un protocolo de investigación y conciliación con el objetivo de poner fin amistoso a los sucesos ocasionados por el ataque al Fortín Vanguardia. El 12 de septiembre del mismo año, esta comisión emitió su fallo que podría resumirse así: Bolivia agredida, Paraguay agresor. En consecuencia, Paraguay se vio obligado a restaurar el Fortín Vanguardia y Bolivia a devolver los fortines capturados. Estas operaciones se realizaron sin sobresaltos y estuvieron controladas por oficiales uruguayos. Por otra parte, la comisión presentó una propuesta para solucionar el conflicto chaqueño, un acuerdo de arbitraje con la participación de Bolivia y Paraguay. Pero la propuesta tenía condiciones que no eran del agrado de los litigantes y por consiguiente fue rechazada por ambas naciones. Debemos tener en cuenta que la cuestión de límites sin definir no fue la única razón por la que se originó la Guerra del Chaco. Todo conflicto bélico tiene intereses de por medio y en este caso, varios autores coinciden en señalar que el petróleo fue uno de ellos. Entre 1927 y 28, técnicos de la compañía estadounidense Standard Oil, con sede central en New Jersey, descubrieron petróleo en la zona occidental del Chaco, en las colinas andinas pertenecientes a Bolivia. Los primeros estudios geológicos indicaban que los yacimientos petrolíferos serían de gran tamaño y que se extenderían hacia territorio paraguayo, donde los derechos de exploración eran propiedad de la Royal Dutch Shell, una compañía de capital anglo-holandés. Una vez confirmada la existencia del oro negro, para Bolivia volvió a cobrar importancia el tema de una salida al mar, dado que de no contar con ella, la única manera de exportar el crudo sería a través de la Argentina. He aquí una de las razones principales del alineamiento para el conflicto. Si Bolivia contaba con una salida, aunque sea indirecta, al Atlántico, el control de la exportación del petróleo quedaba en sus manos, en detrimento de los intereses argentinos y sus aliados británicos. La posibilidad de que el Chaco flotase sobre un mar de petróleo hizo que el presidente paraguayo José P. Guyari adoptara una postura intransigente, negándose a negociar la distribución del territorio chaqueño como fue propuesto por la Comisión de Investigación y Conciliación.
luego de los sucesos desencadenados por el ataque al Fortín Vanguardia y que llevaron a la ruptura de relaciones diplomáticas con Bolivia. En abril de 1930 se reanudaron las relaciones diplomáticas y el año terminó sin sucesos notorios. Al año siguiente, la Comisión Interamericana de Conciliación y Arbitraje reiteró su ofrecimiento de mediar en la cuestión chaqueña, pero al poco tiempo un nuevo incidente entre fuerzas paraguayas y bolivianas empeoró la situación. El 6 de septiembre de 1931, patrullas paraguayas y bolivianas protagonizaron una escaramuza en las cercanías del Fortín Nanagua, en un lugar llamado Mazamaclay. El encuentro dejó como saldo varios muertos en ambos bandos. Pocos días después se dio otro enfrentamiento. El incidente se originó cuando tropas paraguayas constataron que Mazamaclay fue ocupado por tropas bolivianas. El saldo de la escaramuza fue de 9 muertos bolivianos y 8 paraguayos, además de varios heridos y 2 desaparecidos. En un primer momento, la opinión pública paraguaya recibió con serenidad las noticias provenientes del Chaco. Pero ante los sucesos de Mazamaclay, un grupo de jóvenes estudiantes, bastante inquietados por la situación, fueron protagonistas de la trágica jornada del 23 de octubre. En esta fecha, un grupo de alumnos del Colegio Nacional de la capital marcharon hasta el Palacio de López con el permiso previo de la Policía Nacional. Los estudiantes, que según algunos autores fueron turbados por políticos opositores, tenían la intención de reclamar al presidente José Patricio Guyary la supuesta falta de defensa del territorio nacional. Sin embargo, el presidente no los recibió y a causa de ciertos desmanes, las fuerzas de seguridad repelieron a los manifestantes a balazos, ocasionando la muerte de más de una decena de jóvenes y marcando de luto una de las fechas más tristes de la historia paraguaya. La muerte de estos estudiantes motivó el pedido de juicio político y la posterior renuncia de Guyary a la presidencia, pero en enero de 1932 fue absuelto por el Congreso